de la conferencia titulada ¿Cómo prevenir las fracturas en el adulto mayor en el marco de la pandemia por COVID-19? A cargo de la doctora Adriana Medina, quien es médica egresada de nuestra Universidad Nacional de Colombia y especialista en medicina interna y endocrinología de la Facultad de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud. Además, es profesora asociada de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud y también es expresidenta de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral y coordinadora del programa de prevención de fracturas de la asociación. En este momento, entonces, la dinámica de la sesión será de la siguiente manera. La doctora nos dará su conferencia en 45 minutos aproximadamente y los últimos 15 minutos los destinamos para responder las preguntas que se presenten en la audiencia. Para tal fin, los participantes pueden escribir sus preguntas en el chat para que la doctora pueda al final responderlas. Unas recomendaciones para que mejoremos la calidad de la emisión y es que los participantes mantengan sus micrófonos y sus cámaras cerrados, apagados por favor, para que no tengamos interferencia. Y sin más preámbulos, entonces le damos la bienvenida a la doctora Adriana. Muchísimas gracias, doctora, por aceptar nuestra invitación y la audiencia y el micrófono son tuyos. Muchas gracias, doctora María Luisa. Y pues como egresada de la Universidad Nacional, para mí es un honor estar aquí compartiendo con ustedes este tema que es de gran importancia actualmente, precisamente por este confinamiento al que pues hemos tenido que acatar todos. Y voy a hablarles precisamente de cómo prevenir las fracturas, sobre todo en la población adulta mayor en estas épocas de coronavirus. ¿Qué es la osteoporosis? Que vamos a hacer como un repasito o vamos a contar lo que es, precisamente porque afecta mucho más a la persona adulta mayor. Y si vemos aquí esta gráfica, este es un hueso sano, una vértebra sana, tupida, tiene bastante mineral. Y vean ustedes el hueso con osteoporosis, cómo se ve un hueso, como su nombre lo indica, poroso, bastante frágil, lleno de huecos y fácilmente puede romperse. Entonces, la osteoporosis es una enfermedad del esqueleto en la que se pierde masa ósea, se pierde mineral del hueso y el hueso se vuelve mucho más frágil y susceptible de fracturarse. Las fracturas por fragilidad es el nombre que le damos a las fracturas por osteoporosis. Son las que ocurren cuando caemos de nuestra propia altura. Entonces no es lo mismo si alguien se cae de un segundo piso o lo atropella un carro, pues que es obvio que se fracture un hueso ante un trauma de estos. La fractura por fragilidad ocurre con traumas muy pequeños. Por ejemplo, alzar una caja, que puede ser pesada, puede fracturar una vértebra. Alzar un nieto puede llegar a fracturar una vértebra. Resbalarse y caerse en el suelo de la propia altura de uno mientras uno va caminando, eso puede generar una fractura de cadera y es lo que se llama fractura por fragilidad. Las fracturas por fragilidad generalmente ocurren después de los 50 años. Fíjense que es bastante común. 1 de cada 5 hombres puede llegar a fracturarse después de los 50 años y 1 de cada 3 mujeres. Y pues esto es un porcentaje muy elevado. Una vez ocurre una fractura por fragilidad, puede presentarse una nueva fractura de aquí en adelante en un 86%, o sea, casi el 90% es un porcentaje muy alto de que si alguien ya se fracturó, por ejemplo, la muñeca o la cadera o una vértebra o el brazo, siendo una fractura por fragilidad, pueda sufrir otras fracturas subsecuentes. Ahora, con esta pandemia, vamos a pasar y estamos pasando mucho más tiempo en la casa, sobre todo los adultos mayores. Entonces, vamos a ver algunas pautas de cómo cuidarnos, qué tendremos que hacer. Estas son algunas de las causas de fracturas por fragilidad, de las cosas que más se relacionan con esa fragilidad del esqueleto. La primera es la parte genética. Nosotros heredamos los huesos pues de los papás, de los abuelitos, de los tíos,
¿Y qué heredamos? Heredamos la forma del hueso, heredamos el grosor del hueso, la fuerza, y esto no quiere decir que no lo podamos modificar. Si nosotros manejamos otras cosas como la parte nutricional, como el ejercicio, como los cuidados que debemos tener en nuestro ambiente en el que nos movemos, a pesar de que tengamos una genética poco favorable, no quiere decir que siempre nos vayamos a fracturar. En cuanto a la edad, generalmente los mayores de 75 años son los que tienen más riesgo de fracturarse, porque en la medida en que aumenta la edad, vamos presentando más fragilidad en los huesos, o sea, perdiendo cada vez más masa ósea. La parte nutricional aquí juega un papel importantísimo porque la dieta es la que nos va a dar el aporte de proteínas, de calcio en los alimentos, que es lo que más va a construir nuestros huesos. Y algunos hábitos, malos hábitos como el cigarrillo, como el alcohol, como estar mucho tiempo quietos o sedentarismo, van a tener también un impacto importante en el deterioro de los huesos. La masa muscular, aquí juega un papel muy importante porque el hueso depende del músculo. Y si no tenemos suficiente contenido de músculo, no necesitamos ser unos fisiculturistas, pero sí tener un contenido muscular apropiado para que le ejerza carga al hueso y así no perdamos tanto mineral. Y el músculo va a estar también dependiendo de la nutrición y también del ejercicio que hagamos. Y por último, otra causa, pues van a ser las caídas. O sea, yo puedo tener todo muy bien, músculo, nutrición, de pronto no, pues la edad es avanzada, pero tengo unos huesos adecuados, pero si en mi ambiente hay cosas que favorezcan las caídas, pues también seguramente me voy a fracturar. Estos son algunos determinantes ambientales de la masa ósea y del riesgo de fracturas. Entonces, algunos ya los mencioné, como el tabaquismo, el consumo de alcohol, son muy importantes, la inactividad física, que a veces también estamos muy encerrados y dejamos de hacer ejercicio porque no estamos saliendo, algunos medicamentos que deterioran la masa ósea y, como ya dije, la parte nutricional. Fíjense aquí ustedes en cuanto a las causas de caídas del ambiente, cosas que podemos modificar muy fácilmente, y es que estamos pasando casi que el 90 al 100% del tiempo dentro de nuestras casas. Cuidado con los pisos resbalosos. Si se lavó el baño o acabo de salir del baño, de la ducha y dejé el piso mojado, o se lavó el piso de la cocina y quedó mojado, esto puede generar pues una trampa mortal para caerse. Entonces aquí tenemos que tener un cuidado con esos pisos resbalosos. Generalmente la persona que se cae en un piso resbaloso o se cae hacia adelante, se puede fracturar la muñeca, o se cae hacia atrás y puede haber fractura de columna. Los objetos en el piso, sobre todo en los sitios donde hay niños, que a veces se dejan los juguetes o a veces el desorden hace que tengamos cosas en el piso, esto también puede llegar a ser peligrosísimo. Alguien pisa un objeto y pues obviamente se va a caer. Los tapetes sueltos, estos tapetes recogidos que no tienen ese antideslizante, pues van a ser también otra trampa. Miren cómo nos podemos caer, y un adulto mayor, pues con mayor razón, porque a veces no se pierde como la visión de profundidad y se puede caer más fácil. Mantener una buena iluminación, miren, esta es una de las causas también, tener un ambiente oscuro, sobre todo de noche cuando se para alguien al baño y no prende la luz, perfectamente se estrella con algo y se cae. Y también esto es clave, los butacos inestables, las escaleras, evitemos pararnos ahorita en cuarentena encima de un butaco, a arreglar un helecho, a colgar una matica, a limpiar un vidrio, algo que sea más elevado del piso, porque esto nos puede también perfectamente hacer caer. Y pues son caídas muy peligrosas, fracturas de caer e incluso pueden llegar a ser mortales. No tengamos mucho cuidado con estos, con encaramarnos en sitios que butacos, sillas, escaleras que pudieran tumbarnos. Los zapatos, el calzado también es muy importante porque tendemos a estar dentro de la casa mucho tiempo, entonces usamos pantuflas, chancletas, pantuflas, y esto al tener descubierto el talón, pues va a hacer que fácilmente también el pie se tranque, se enrede y sea una causa de caída.
Las barandas, ausencia de barandas. Siempre que haya barandas en las escaleras, las personas adultas mayores a veces necesitan barandas en el baño para apoyarse. Si no las hay, pues sería como muy buena idea adaptarlas porque esto es otra causa de caídas. Pero también hay causas de caídas personales, es decir, causas individuales, no del entorno. Y estas son, pues, muy claras. Por ejemplo, la pobre visión. Si yo estoy viendo mal y uso gafas, pues debo ponerme las gafas, así sea dentro de la casa, porque fácilmente me puedo tropezar. O ahorita pues hay posibilidad de pronto de consulta con el oftalmólogo. Sé que presencialmente está un poco difícil, pero en algunas partes, si es tanto el problema visual, valdría la pena que nos hiciéramos revisar. Cataratas, miopía, hay muchas causas que pueden hacer que estemos viendo mal y nos caigamos. La inestabilidad para la marcha. Muchas personas, sobre todo adultos mayores, van a presentar, por ejemplo, Parkinson o secuelas de un accidente cerebrovascular que pueden hacer que tengan dificultad. Así estemos dentro de la casa, usar el caminador o usar un bastón de apoyo o tener cuidado y agarrarnos de paredes para no caernos. Tanto el sobrepeso, o sea, la obesidad o el bajo peso, ambos extremos en el peso pueden generar caídas. Entonces, el exceso de peso puede generar caídas porque hace que muchas veces sea más inestable el cuerpo, y si nos caemos y tenemos un exceso de peso, podemos, por ejemplo, el mismo peso puede caer sobre la mano y fracturarnos la muñeca. O el bajo peso, si es una persona muy delgada, que ya vamos a ver más adelante, la pérdida de músculo se asocia mucho con pérdida de hueso. Entonces, el hueso va a ser mucho más frágil y va a ser también que nos caigamos, que no tengamos estabilidad, fuerza y reflejos y nos caigamos fácil. Entonces, aquí va de la mano con lo que acabo de hablar y es la pobre masa muscular. Una cosa muy importante para prevenir caídas son los niveles de vitamina D. Entonces, cuando los niveles están bajos, esto se asocia mucho a caídas. Y ya vamos a ver también por qué. Porque la vitamina D, desde acá les digo, es esencial para que captemos el calcio, se absorba el calcio y no solamente vaya a los huesos, sino tenga su efecto a nivel muscular. Y algunos medicamentos pueden llevar a tener bastante inestabilidad en la postura, en la marcha y hacernos caer. Hay algunos medicamentos que pues tampoco podemos suspender, todo tiene que ser con fórmula médica, con indicación médica, pero por ejemplo, los corticoides son medicamentos que se asocian a pérdida de masa ósea, o sea, deterioran rápidamente el hueso, pero algunas veces los necesitamos tomar. Sin embargo, si la persona consume corticoides, pues todavía más tiene que tener esas precauciones de prevención de caídas, porque va a ser más propensa a las fracturas. Lo mismo que si toma anticonvulsivantes, si toma algunos medicamentos que pueden generar sedación, entonces los medicamentos que inducen el sueño, algunos ansiolíticos, algunos antidepresivos, algunos que tienen que tomar para el dolor, codeína. Entonces, esos medicamentos pueden generar un poco algunos vértigo, algunos mareo, algunos inestabilidad para la marcha y pueden llevarnos a tener caídas. Si alguien toma esto, pues debe tener más cuidado en su casa. ¿Qué estrategias entonces vamos a tener para prevenir las fracturas? La primera estrategia va a ser la parte nutricional, porque la parte nutricional va a tener impacto en el peso, en el músculo y en el hueso. Entonces ahí ya con eso tendríamos casi que el 50% ganado. Y de la nutrición lo más importante es la proteína y el calcio que consumimos y que la dieta sea balanceada, y ya más adelante vamos a hacer énfasis en esto. La vitamina D. La vitamina D es otra estrategia importante para prevenir las fracturas, porque va a tener impacto en el músculo y en los huesos. El ejercicio y los hábitos, entonces el ejercicio, así no salgamos, podemos hacer ejercicio dentro de la casa y ya lo vamos a ver, pero este ejercicio nos va no solamente a fortalecer músculo, sino como ya dije, hueso, y va a tener impacto en el peso. Entonces, lo mismo que la nutrición, va a ser una muy buena estrategia para prevenir fracturas. La gente que hace ejercicio casi que en un 80% previene las fracturas. Y algunos medicamentos que ya los mencioné, que pueden tener impacto en las caídas y en los huesos, y también
una buena estrategia mejorar nuestra visión, nuestra movilidad si necesitamos dispositivos de apoyo como el bastón, como el caminador y obviamente el entorno para evitar las trampas en el hogar y que no nos caigamos. Vamos a empezar entonces a hablar de la nutrición. Empecemos por la proteína. Entonces, la proteína se encuentra dentro del hueso y se encuentra dentro del músculo. Entonces, el aporte de proteína con la alimentación, pues va a ir directamente a muchas partes del cuerpo, pero dentro de estas al hueso y al músculo. Lo que deteriora el hueso es lo mismo que deteriora el músculo, o lo que deteriora el músculo va a llevar a deterioro del hueso. Entonces, ambos, hueso y músculo, comparten los mismos factores de riesgo. Cada vez que hay alguna contracción muscular, cada vez que se estimula el músculo, así sea para alzar algo, para levantar un brazo, para levantar una pierna, cualquier movimiento que yo le haga al músculo, eso va a tener un impacto en el hueso. Y el músculo, al jalar el hueso, al tener impacto en el hueso o al estar pegado al hueso, genera formación, hace que el hueso se forme y se mineralice y no pierda ya el mineral que tiene. Entonces, una buena estrategia, como les digo, es el ejercicio. ¿Qué objetivo vamos a tener cuando estimulamos el ejercicio? Cuando maximizamos el músculo en los niños, en los jóvenes y en la edad adulta joven, pues vamos a lograr formación de hueso, ayuda al crecimiento del esqueleto, a que los huesos sean fuertes y tengan bastante estabilidad. Ya en la mediana edad, más o menos entre los 30 y los 50 años, vamos a ver que el objetivo es mantener ese músculo. De pronto no es tanto ganar tanto músculo, sino mantener el músculo que se ha ganado durante la vida. Y ya durante la edad adulta mayor, más el objetivo es minimizar esa pérdida de músculo. Ustedes sabían que cuando uno deja de hacer ejercicio un mes, si uno deja un mes de hacer ejercicio, puede llegar a perder el 20% de la masa muscular. Pero si ya deja, como ahorita, por ejemplo, 3 meses sin hacer ejercicio, puede perder hasta el 60% de la masa muscular, lo cual es mucho, es mucho. Casi que la mitad se va perdiendo rápidamente con 6 meses en que yo no haga nada de ejercicio. Y lo peor, ese músculo empieza a reemplazarse por grasa y es un músculo de mala calidad. La proteína es importante en todas las etapas de la vida. Entonces, fíjense que desde la infancia y la adolescencia sirve la proteína que consumimos para mejorar el ritmo de crecimiento, para darle forma definitiva a los huesos y darle la mayor fortaleza a esos huesos. Nosotros llegamos a los 30 años de edad con toda la cantidad de hueso que hemos formado en la adolescencia, en la niñez, en el adulto joven, y eso es lo que llamamos el pico de masa ósea. O sea que lo que ganamos de hueso lo logramos hasta los 30 y de ahí esa va a ser la reserva para todo el resto de nuestra vida. Ya el resto, la tarea después de los 30 es mantener el hueso, o sea, evitar que se pierda. Sí se forma, pero evitar que se pierda. Entonces la proteína ahí es clave. Ahora, siempre que haya baja masa muscular, va a haber baja masa de hueso y esto se asocia a un alto riesgo de fracturas. Las caídas son mucho más frecuentes y mucho más probables en personas mayores que tienen baja ingesta de proteína y pobre masa muscular. Uno entiende que a la edad adulta mayor es difícil a veces lograr que el adulto mayor coma. Primero porque pierde, a veces no está la dentadura en buen estado, o se han perdido piezas dentales, o la prótesis ya queda grande, queda suelta, entonces no les gusta masticar, o se pierde fuerza en los mismos músculos de la masticación, entonces no se puede masticar igual. Se va perdiendo el gusto, se va perdiendo el olfato, por acciones del envejecimiento en el cerebro, se va perdiendo el apetito también. Entonces a veces es difícil lograr, pero entonces uno podría incluir la proteína dentro de la sopa licuada, a veces toca recurrir a suplementos, preparaciones que sean más blanditas, que sean más fáciles, diferentes, variadas, para que el adulto mayor coma la proteína. Ahí es clave la proteína. La mayoría de adultos mayores que tienen fracturas es porque tienen mala nutrición. Eso es en la mayoría de los casos. Y pues es una circunstancia muy frecuente. Eso se ve con mucha frecuencia, esa baja ingesta de proteína en el adulto mayor. Miren, estas son las fuentes de proteína.
porque bueno, sabemos, hay que comer proteína, pero ¿dónde encuentro la proteína? En las carnes, pollo, pescado, carne de cerdo, carne de res, pollo, pescado. Estas son las carnes y son la fuente de proteína de mayor valor o de alto valor biológico. Es la proteína de mayor valor. Pero hay personas que no consumen carnes porque son vegetarianas, por ejemplo. Entonces, las leguminosas son una muy buena fuente de proteína. No se iguala a las carnes porque tocaría consumir cantidades mayores, pero claro que son buena fuente de proteína. Entonces, está el frijol, está la lenteja, está el garbanzo. Ahí podemos recurrir también como fuente. Los lácteos es otra fuente muy, muy buena de proteínas. Está pues la leche y sus derivados, los yogures, el queso. Hay muchos mitos acerca de los lácteos, pero realmente es un alimento de los más completos y ya les voy a mostrar por qué. El huevo es otra fuente de proteína. También es un mito cuando la gente piensa que no puede comer huevo todos los días porque sufre del colesterol. Eso ya está más que demostrado que así uno sufra del colesterol alto, puede consumir el huevo todos los días. Un huevo, no tiene que comerse 3 huevos, ni 2 huevos, puede ser un huevo diario, pero el huevo le está aportando una muy buena cantidad de proteína. Puede ser 6 gramos, 8 gramos, dependiendo del tamaño del huevo. Y en cambio, la cantidad de colesterol que aporta un huevo no alcanza a ser tan impactante en nuestro colesterol sanguíneo. Semillas y frutos secos también pueden contener proteína, por ejemplo, semillas de ajonjolí, de girasol, de chía, están las almendras, las nueces, eso también son fuente de proteína. ¿Cuánto deberíamos consumir de proteína? Lo recomendable para un adulto mayor, pero aquí no solo nos referimos a los adultos muy mayores, no, mayores de 50 y yo ya casi clasifico. Entonces, entre 20 y 30 gramos por plato de comida principal. Eso es lo que deberíamos consumir. Entonces, por ejemplo, si eso equivale más o menos a 1 gramo, si es 1 gramo por kilo de peso, entre 1 y 1,5 gramos por kilo de peso, pero entre más edad tenga la persona, más debe consumir proteína. Y si yo tengo que distribuir una ingesta de 90 gramos de proteína en las 3 comidas principales, entonces yo digo, bueno, supongamos que al desayuno voy a comer 30 gramos de proteína, al almuerzo 30 y a la comida 30. ¿Yo cómo sé cuánto es 30? Pues 30 más o menos puede ser, por ejemplo, aquí un huevo y un pedazo de queso. Eso podría ser 30 gramos de proteína más la lechecita del café, ahí también completo los 30 gramos. Entonces, un desayuno balanceado, huevo, quesito, una arepa, en la bebida caliente que ojalá no tenga azúcar. En general es mejor no tomar jugo, sino más bien una fruta. Y aquí en el almuerzo otros 30 gramos, entonces puede ser una porción grandecita de carne o de pollo o de pescado con la verdura, una porción de harina y de noche otra porción de, por ejemplo, en este caso de carne, ya sea pollo con verdura, evitar la harina de noche. Pero fíjense que si yo distribuyo de maneras iguales, consigo la síntesis máxima de proteína. Pero si yo consumo o distribuyo mal y digo solo me voy a comer 10 gramos de proteína al desayuno, que sea por ejemplo la del café con leche nomás, sin huevo. Al almuerzo solo 20 gramos, entonces un poquitico de carne. Y de noche me consumo 60 gramos, ahí sí me meto una cantidad de proteína. Esto no logra la máxima síntesis de proteína, que sería esta franja gris. Entonces hay que distribuir de manera adecuada esa proteína. Vámonos al calcio. El calcio de la dieta se encuentra principalmente en los lácteos. Entonces, son la mayor fuente de calcio. Aquí vemos que la leche de vaca puede dar 300 miligramos de calcio, lo cual es bastante alto. Y una taza de yogur, por ejemplo, un yogur griego puede dar hasta 450 miligramos de calcio, o sea, más incluso que un vaso de leche. Un pedazo de queso me puede dar 200 miligramos, 100 gramos de queso me puede dar eso. Eh, Hay algunos alimentos que los enriquecen con calcio, algunas bebidas, pero por ejemplo, la leche de soya, mal llamada leche, eso es una bebida, porque leche solo pues es de los mamíferos. Entonces, pongamos la bebida de soya o la bebida de almendras, no alcanza nunca a igualar este aporte de leche de vaca, jamás. Si este me da 300, una bebida de leche de almendras me puede dar
bebida de almendras me podría dar 20 miligramos apenas, y de la de soya 90. O sea que si esas bebidas no están fortificadas con calcio, realmente es mejor tomar agua o comerse las almendras, comérselas, pero no en bebida. Algunos vegetales contienen calcio no en mucha cantidad. Está el brócoli, están los espárragos, pero son vegetales que uno no come todos los días, no es como lo usual. El tomate contiene alguna cantidad de calcio, no mucha, pero eso va sumando. Las almendras sí, la soya, los granos, las leguminosas contienen, pero estas en menor proporción de lo que contiene la leche. Miren esta situación de la ingesta de calcio en el mundo. El calcio es un nutriente clave para la salud de nuestros huesos, pero en un estudio que se hizo en que se incluyeron casi 7,000 personas de 63 países del mundo, el 89% tenían deficiencia de calcio. O sea, esto es una cifra muy alta y alarmante, porque quiere decir que el consumo promedio de todas estas 7,000 personas del mundo fueron 594 miligramos al día. Esto es poquito, porque miren, en niños y adolescentes lo que se recomienda es 1,000 miligramos. 1,000 miligramos equivale a comer más o menos 3 lácteos al día, más o menos, más el resto de alimentos vegetales que lo contienen. Mujeres mayores de 50, o sea, después de la menopausia, que es cuando perdemos más masa ósea, y los hombres mayores de 70 deben consumir, perdón, 1,200 miligramos más. Y, perdón, estos no son los niños, estos son los adultos jóvenes, 1,000 miligramos, o sea, antes de los 50 años. Y los niños deben consumir todavía más, 1,300 miligramos, porque están en formación de su masa ósea, en crecimiento. Entonces, si lo mínimo que yo debería consumir, por ejemplo, en una adulta joven es 1,000 miligramos, 500 es muy poquito, ¿sí? Entonces, en el mundo se está consumiendo menos calcio. ¿Para qué se necesita el calcio? En la niñez se necesita para crecer, para el crecimiento del esqueleto y ahorrar la masa ósea para el futuro, que dijimos que es hasta los 30 años. El adulto joven necesita el calcio para mantener los huesos y el adulto mayor necesita el calcio para sostener esa movilidad e independencia y evitar las fracturas. No se debe fracturar. El calcio se asocia a disminución de fracturas. Hay una calculadora de calcio, esta es la forma como pueden entrar por Google, simplemente ponen calculadora de calcio, IOF, que es la Fundación Internacional de Osteoporosis, y ahí pueden calcular meten todos los alimentos que se consumen en una semana, ahí van haciendo una lista y ustedes van chuleando, y les aparece el promedio de lo que consumen en un día. Entonces, eso es clave, porque si somos menores de 50 necesitamos 1,000, si es mayor de 50, 1,200, si es un niño 1,300. ¿Y por qué es tan importante ese calcio? Porque el 99% está en los huesos. El 99% del calcio corporal está depositado en los huesos. Es un mito pensar o decir que un adulto mayor no necesita calcio, que ya para qué. Lo necesita para evitar las fracturas y para sostener lo que ya tenía. Este es el mapa mundial de calcio que se publicó en el 2017, y en rojo están las áreas o países que tienen peor ingesta, la más baja ingesta, y en verde oscuro los que tienen mejor ingesta. Colombia en el 2017 está ubicada en la peor ingesta, menor de 400 miligramos de calcio, y pues ya les voy a mostrar que en Sudamérica el panorama pues es también muy malo, porque Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Colombia fueron los promedios más bajos en ingesta de calcio a nivel mundial. El promedio de estos 5 países fue de 600 miligramos, junto con bajos niveles de vitamina D. O sea, no solamente el calcio, sino que además el 70% de la población tenía baja la vitamina D. Aquí vemos los promedios de ingesta de cada país: 500, 400, Chile fue el mejor con 700, Argentina, Ecuador, y miren Colombia, 297, ni siquiera alcanzamos a los 300 miligramos al día. Pero se hizo un estudio reciente en Bogotá en el que participamos el doctor Coy con la doctora Rivera. Allá es un estudio que hicimos en un día de la osteoporosis de ACOM, de la Asociación de Osteoporosis, con 450 personas mayores de 18 años, y se observó que la ingesta de calcio
fue de 724. O sea, aquí ya subió. O sea, este es un estudio de este año y hace 3 años consumíamos 297 y subió el consumo a 724. Y esto ha sido proporcional al estrato socioeconómico. O sea, entre más alto el estrato, más se consume, entre más bajo, menos se consume. Y hay otro estudio del país que muestra que el consumo es de 600, o sea que, pues, aunque es mayor de lo que se pensaba, nos sitúa más alto que todo el resto de países latinoamericanos, pero seguimos por debajo de 1000, o sea, seguimos muy por debajo. Necesitamos entonces el calcio, porque es el 99% del calcio corporal que está en el esqueleto, porque es necesario para todos los procesos de formación ósea y porque sin calcio no ocurren los procesos de mineralización y regulación hormonal del hueso. Estos, aquí les traigo cuáles son los componentes de la leche. ¿Por qué? Porque existen muchos mitos en el consumo de leche y resulta que la proteína se encuentra en la leche en un alto porcentaje. En un vaso de leche, porque un vaso no son 100, sino son 240 mililitros, puede tener entre 8 y 9 gramos de proteína, lo cual es muy bueno. En el yogur, 6 gramos por 100 mililitros, o sea que si son 200 mililitros, el vasito de yogur va a tener 12 gramos de proteína, lo cual es muy alto. La proteína de la leche es la caseína en su mayor cantidad. Pero la leche también tiene carbohidratos, pero son poquitos. Tiene 4.7 gramos, ni siquiera alcanza los 5 gramos de lactosa por 100 mililitros. En los fermentados, lo que son yogures y quesos, hay una menor concentración o casi ninguna concentración de lactosa. O sea que diabéticos perfectamente pueden consumir los lácteos en general. Las minerales y vitaminas contenidos en la leche, pues son varios, muchos, está el calcio, está el fósforo, el magnesio, yodo, zinc, está la vitamina B12, esencial también para el sistema neuromuscular, la vitamina A y la D, sobre todo si hay suplementación en la leche o fortificación del alimento. Y pues básicamente encontramos los minerales esenciales. La grasa, pues de acuerdo a la leche, si es una leche entera va a tener todo su contenido en grasa, si la compramos descremada, semidescremada, va a ser pues con menor cantidad de grasa, pero es importante saber que la grasa de la leche no predomina la grasa saturada, no es grasa mala, están los ácidos grasos insaturados que van a ejercer un papel muy importante en la parte inmunológica como antioxidantes y pues además otro componente de la leche que es el agua, que nos mantiene hidratados y distribuye todos los componentes. Aquí en esta tabla para que veamos el contenido tanto de lactosa, que es cero en los quesos, muy poquita en el yogur, y el contenido de calcio en miligramos por cada tipo de lácteo. La leche tiene casi 300, el yogur, como dije, 450, el queso puede tener 200, dependiendo del tipo de queso. Entonces, es una muy buena fuente de calcio. Aquí una gráfica para que ustedes entiendan cómo la ingesta de calcio de la leche disminuye el riesgo de fractura de cadera. O sea, no es solo que ayude a la formación del hueso, al depósito del mineral, sino que además tiene un impacto en el adulto mayor de disminuir el riesgo de fractura de cadera. En estas gráficas, en este tipo de gráficas, para los que no están familiarizados con esto, eh, aquí lo que aparece, este es el riesgo, abajo es el riesgo de sufrir una enfermedad, en este caso sería de sufrir la fractura de cadera. Y lo que cae aquí en este rombito abajo, antes del 1, a la izquierda del 1, es que lo que estamos analizando en este caso es el calcio de la leche favorece, está a favor de prevenir la fractura de cadera. Entonces, en mujeres, un vaso de leche al día disminuye el riesgo de fractura de cadera. Solo un vaso, imagínense si consumimos más. Y esto, pues, cae aquí, o sea que disminuye el riesgo y es algo en lo que podemos confiar. Y esto es un estudio hecho, pues, en una cohorte de hombres y mujeres, es un metaanálisis de miles de personas. Y aquí en hombres vemos cómo aún más se favorece el, el, el impacto al consumir lácteos
en disminuir el riesgo de fractura de cadera. Un vaso de leche. Aquí son estudios, esto es una reunión, un metaanálisis con 16 estudios epidemiológicos en el que se incluyó no solo el consumo de calcio de la leche, sino el consumo de calcio de suplemento. Y se vio que disminuía el 30% del riesgo de fractura de cadera con 1000 miligramos al día de suplemento de calcio, de suplemento. Pero también se disminuye de manera muy importante en un 24% el riesgo de fractura con 1000 miligramos, los mismos 1000 miligramos, pero del calcio de la dieta. O sea que si una persona puede consumir el calcio proveniente de la dieta con 3 o 4 lácteos al día, con una comida balanceada que tenga vegetales, las sardinas, se me olvidó decirles, también tienen calcio, puede llegar, si la persona consume esto, puede llegar a no necesitar un suplemento de calcio porque es muy parecido el impacto. Esto es otra cohorte, la cohorte original de Framingham, en el que se incluyeron personas adultas mayores de 77 años de edad promedio y se encontró que a mayor ingesta de leche, más de un vaso de leche al día, porque eso a la larga no es tampoco tanto, o leche más yogur, tenían menor riesgo de fractura en un 40%. O sea, esto es fractura de cadera. Esto cuando se compara con no tomar nada de leche o comer o consumir muy poquita leche. Aquí en esta gráfica vemos la ingesta de leche por semana a su izquierda, cuando se consume menos de un vaso de leche por semana, y a la derecha cuando el consumo es mayor de esto. Por ejemplo, cuando el consumo fue 6 porciones semanales, se encontró que el riesgo disminuía mucho, miren el riesgo aquí, el riesgo disminuía de fractura de cadera en la medida en que consumimos más o consumieron más vasos de leche por semana. Ahora enlacemos aquí la vitamina D. ¿Qué importancia tiene la vitamina D? La vitamina D es necesaria para la absorción de calcio a nivel intestinal. Si no hay vitamina D activa, el calcio que consumamos de la dieta, de suplementos, no se va a absorber. Y el calcio, como vimos, pues es esencial para la formación y mantenimiento de nuestros huesos. Miren las fuentes de vitamina D. La principal es el sol. El sol, los rayos ultravioleta, al llegar a la piel, hacen que en la grasita de la piel, pues que tenemos colesterol, a partir de ahí se forme la vitamina D, que es el colecalciferol. Esto aquí abajo en la tabla ven ustedes cómo la exposición solar por 10 minutos nomás me fabrica 3000 unidades de vitamina D. Muchísimo, 10 minutos nomás. O sea que si yo tomo el sol 3 días a la semana, tengo casi 10.000 unidades de vitamina D semanales, que es muy bueno. Casi nadie toma el sol ahora, desde unos años para acá, o nos aplicamos protector solar, nos embadurnamos en protector solar, no es que esté mal, protector solar siempre en la cara, pero podríamos dejar 10 minuticos nomás para exponernos al sol en brazos o piernas cuando haya sol, porque es que la otra barrera es que o nos ponemos mucha ropa, sombrero, nos protegemos mucho, o, por ejemplo, en Bogotá, si hace sol, muchas veces la contaminación, la capa de ozono, no permite que lleguen de una manera adecuada. Y ya les muestro los determinantes de esta exposición solar. Entonces, las fuentes de alimentación de vitamina D son muy escasas y son caras, son costosas. Imagínense yo comiendo salmón fresco silvestre para que me dé 600 a 1000 unidades de vitamina D, 100 gramos. O sea, comprarlo que venga desde Chile, salmón fresco de cultivo, arenque enlatado, champiñones secos al sol. O sea, son comidas, no son las comidas que yo puedo comprar todos los días ni puedo comer todos los días, ¿sí? El huevo no trae nada de vitamina D, para que sepan, muy poquito. Entonces, hay alimentos que vienen fortificados, pero la mayor fuente es el sol. Los alimentos casi no. Sin embargo, una causa pues de bajos niveles de vitamina D también es la malnutrición o desnutrición. Estos son los determinantes de los niveles de vitamina D en nuestro cuerpo. Tenemos la parte genética, que es para todo, aplica para todo,
también yo genéticamente puedo tener una capacidad buena o mala de activar, de formar, de transportar la vitamina D dentro de mi cuerpo. Entonces eso también está determinado genéticamente. La vitamina D se activa, o sea, se forma en la piel, pero se activa en el hígado y en el riñón para que pueda ejercer el efecto a nivel intestinal de absorber el calcio. A más edad, menos actividad de vitamina D. Entonces, las personas adultas mayores se exponen al sol y tienen un 60%, perdón, tienen, sí, un 60% menos de posibilidad de formar vitamina D comparadas con una persona más joven. O sea que siempre la barrera de la edad aquí en activar la vitamina D es importante. Lo mismo el peso. Una persona obesa tiene menos posibilidad de tener buenos niveles de vitamina D porque la obesidad se asocia a baja vitamina D, porque como se forma en la piel y se forma en la grasa y la vitamina D es afina a la grasa, se queda ahí y no se distribuye en el resto del cuerpo. En la dieta que dijimos, pues no se encuentra la vitamina D muy presente en los alimentos. Hay uno que casi todos tomamos que era el aceite de hígado de bacalao, allí se encuentra también, pero realmente no es la principal fuente. El sol, como les mencioné, los protectores solares que usamos, mucha ropa, la piel oscura. Las personas que son de raza negra tienen menos niveles de vitamina D porque la pigmentación de la piel actúa como barrera, como protección natural de los rayos ultravioleta, entonces sintetizan menos. Y algunos medicamentos que también alteran la vitamina D, la acción de la vitamina D. Ahí también están los corticoides, ahí vamos a encontrar también algunas enfermedades como la falla renal, la falla hepática o la falla del hígado, porque como allí se activa, si no me funciona el riñón, si no me funciona el hígado, no voy a activar la vitamina D, o los problemas de mala absorción o diarreas crónicas, pues porque no estoy absorbiendo lo poquito que está en los alimentos. Aquí les presento a mi abuelita, que ella con su consentimiento me permitió poner esta foto acá. Mi abuelita tiene 95 años y ella tenía unos niveles súper bajitos de vitamina D y ha sufrido varias fracturas por esto, además osteoporosis. Y su principal función, precisamente de la vitamina D, como ya dijimos, es ayudar a que el calcio que consumimos se vaya, se absorba y se vaya hacia los huesos. La vitamina D además previene caídas porque mejora los reflejos y da estabilidad al músculo. Este es uno de los efectos extraóseos de la vitamina D que más evidencia tiene. Pero tiene la vitamina D cientos de efectos más. Ahora viene a colación algo muy importante en el sistema inmunológico y es que en época de coronavirus se han revivido los estudios de la vitamina D en que se demuestra que tiene efecto en las células, en los macrófagos, en los linfocitos T, que pueden ayudar a proteger el organismo de infecciones, sobre todo respiratorias, y además que tiene efecto en el mismo sitio en el pulmón donde actúa el, el virus. O sea que la vitamina D en esta época es bueno que la tengamos en niveles normales, incluso altos, porque no previene la infección, pero sí previene la severidad de la COVID. O sea, que haya menos severidad. Veamos los efectos de la vitamina D sobre el hueso. Aquí hay otro metaanálisis en el que se incluyeron 31,000 pacientes de avanzada edad, promedio 76 años de edad, y aquí en este metaanálisis lo que se vio fue que 800 unidades era lo mínimo de vitamina D para poder lograr disminución del riesgo de fractura de cadera en un 30%. O sea, yo puedo tomar 200 unidades, 100 unidades, pero eso no tiene efecto en el hueso. En un niño sí, en un niño se requieren 400 unidades de vitamina D. En un adulto, 800 unidades para prevenir el riesgo de fractura. La vitamina D también mantiene, pero junto con el calcio, ese es el dúo dinámico, mantiene la mineralización del hueso. La pérdida de esta mineralización, de ese mineral en el hueso, por deficiencia de vitamina D, es lo que conocemos como raquitismo, que es el término que usamos en los niños, en los que se ven las piernas arqueadas o deformidad en las piernas, se ve el signo del rosario en las costillas, baja talla, baja estatura y fracturas. Y en los adultos se le llama osteomalacia, o sea, en los adultos no usamos el término raquitismo, sino osteomalacia, y es cuando el hueso está pobremente mineralizado, es un hueso blando, vemos cómo
también se puede fracturar fácilmente y genera esta jiba, esta joroba, estas deformidades. También se arquean las piernas en los adultos mayores cuando hay osteomalacia. Y pues hay dolor, además hay deformidad. En la vitamina D dijimos que además prevenía las caídas, tiene acciones en el músculo, promueve la formación de proteína muscular, aumenta la masa muscular y mejora su función. Entonces va a prevenir las caídas. Ese va a ser el impacto que tiene la vitamina D en nuestro músculo. Cuando alguien tiene bajos niveles de vitamina D, puede presentar sobre todo una debilidad muscular en los brazos y en los muslos, o sea, lo que llamamos debilidad muscular proximal. Si va, por ejemplo, a alcanzar a algo que está arriba, el hecho de mantener el brazo arriba mucho tiempo ya empieza a doler y a sentir pérdida de fuerza. Lo mismo si sube 5 escalones, ya va a sentir dolor y pérdida de fuerza en los muslos. Otras cosas que se asocian a bajos niveles de vitamina D, pues las fracturas, la disminución en el desempeño en nuestras actividades diarias funcionales, mayor discapacidad, perdón, dolor y un incremento en el riesgo de caída. La persona que tiene baja vitamina D se cae muy frecuentemente. Este es otro metaanálisis en el que vemos cómo la vitamina D reduce el riesgo de caídas en un 22%. Ahora, que hemos hablado de la proteína, del calcio y la vitamina D, lo que realmente importa en la nutrición es que nuestra dieta sea balanceada. Las dietas balanceadas con vegetales, frutas, leche o lácteos en general, perdón, con granos enteros o leguminosas, que incluya carnes magras, pescado y que no tenga comidas procesadas, fritas, evitar precisamente también los azúcares, los dulces. Esas comidas que son balanceadas son las que más se asocian a un buen impacto en la masa ósea. Esta es una frase de la reina Isabel. Sé que soy dueña de un débil y frágil cuerpo de mujer, pero tengo el corazón y el estómago de un rey, más aún de un rey de Inglaterra. Entonces hay que ser fuertes. Ejercicio. El ejercicio tiene un efecto sobre el músculo, el hueso, el corazón y la mente. Tiene efecto sobre todo. Es la medicina más económica que podemos nosotros tener, que está al alcance de nuestras manos pero es la que menos utilizamos. El sedentarismo va a llevar a una pérdida de fuerza muscular, no estimula la formación del hueso, causa debilidad del hueso y el músculo y genera caídas y fracturas. Vean ustedes los beneficios del ejercicio. Nos da estabilidad para caminar, mejora el equilibrio, hace que tengamos mejores reflejos porque el músculo que está bien estimulado por la nutrición y la vitamina D, pues va a tener reflejos rápidos que si yo me caigo alcanzo a poner la mano y no me voy de lado y me fracturo la cadera. Va a tener efectos sobre el sistema cardiovascular, mejora la concentración, la persona que hace ejercicio tiene más disciplina, tiene más concentración en general para todas sus actividades de la vida. Sensación de bienestar por la liberación de endorfinas cuando hacemos ejercicio, previene las caídas y mejora la masa ósea. Todo eso hace el ejercicio. ¿Cómo vamos entonces finalmente a prevenir las caídas y las fracturas? Entonces, cuidados en el hogar es lo que más debemos tener, evitar, o lo más fácil que podemos hacer, evitar las trampas. No usar calzados, como dijimos así, destapados atrás, como la chancleta, las pantuflas, no. Calzado enterito así, cómodo, pero pues un calzado adecuado que nos proteja de una caída. Mantener los ambientes iluminados, tener las barandas, ojalá en los sitios de mayor riesgo, como el baño o las escaleras, recoger el desorden, recoger los objetos que están en el suelo que nos van a generar trampas para caernos, mantener los pisos secos, no tener tapetes que se corran, que se doblen, que hagan pliegues o mejor quitarlos y no dárnoslas así como esta foto aquí de Superman o de la Mujer Maravilla a limpiar vidrios, a hacer cosas, porque a veces nos aburrimos, no tenemos muchas cosas que hacer dentro de la casa ya de tanto estar ahí adentro.
gastemos más el tiempo en lectura, veamos un programa interesante, hagamos ejercicio, programemos actividades en la casa, pero no actividades peligrosas ni extremas que nos vayan a generar caídas. ¿Cómo prevenir las caídas nosotros mismos? ¿Qué podemos hacer ya? No el entorno, sino por nosotros. Alimentarnos bien. Si alguien nos ayuda a cuidar, pues hagámosle caso si nos está ofreciendo la comida, porque esto es para bien nuestro. Ejercicio, también lo podemos hacer en la casa. Mantener buenos niveles de calcio y vitamina D. Estar activos sin excesos. No abandonar los medicamentos que estamos tomando para el resto de enfermedades, para la hipertensión, para el corazón, para la osteoporosis. No se puede suspender porque pues nos vamos a poner en riesgo y nos van a tener que llevar a urgencias y eso es lo que menos queremos. Y no automedicarnos. La vitamina D y el calcio es ideal que sean prescritas por un médico, porque si uno mismo las va a tomar por su cuenta, he visto casos de gente que toma 100, se consigue en almacenes naturistas o en el exterior formas de vitamina D de 100.000 unidades y pues hay incluso intoxicación. Cuidémonos en la alimentación, un desayuno balanceado que siempre tenga proteína, que siempre tenga aportes de calcio, que tenga ojalá todos los componentes. El almuerzo, fíjense ustedes, la carnecita, la verdura, una harina pequeña, siempre porciones pequeñas de carbohidratos. La cena, ojalá que tenga proteína y verdura. Evitemos las cenas que tienen, que son compuestas por un café y galletas o por un agua de panela con pan, porque ahí no nos está aportando casi nada de proteína y vimos la necesidad de tener proteína, de incluir la proteína. Frutas, frutos secos, lácteos son buenísimos para las 11 y las medias 9, para comer entre comidas y nos están aportando un buen valor nutricional. Hay familias que ahorita en esta cuarentena han podido, han tenido la capacidad de comprar pues muchos alimentos, van y compran una cantidad de mercado y a veces para no dejarlo dañar y como compraron tanto empiezan a comer mucho o a veces el aislamiento que genera más ansiedad hace que coman más y seguramente esto va a disparar después de la pandemia la diabetes, la obesidad, enfermedad cardiovascular. Es muy posible que esto pase porque hay gente que está comiendo mal. Hay otra gente más mesurada que compra su mercado normal, sin excesos, y está aprovechando el aislamiento para cocinar, para hacer cosas, mirar recetas balanceadas en la casa, y esto, a diferencia de los que, por ejemplo, que trabajan y tienen que comer por fuera, y comida chatarra o corrientazos, entonces están comiendo mejor dentro de la casa y han mantenido su peso, han hecho mejor músculo y se encuentran bien. Y desafortunadamente hay otras familias que no han contado con la misma suerte y pues tienen muy pocos ingresos y realmente están pasando hambre. Y estas familias están comiendo mal. Entonces se toman la agua de panela con pan, un arroz y sin nada de proteína, y esto también va a tener un impacto muy negativo en la salud después de la pandemia. Y eso lo vamos a ver. El sodio, la sal. Siempre la ingesta alta de sal, pues es perjudicial para la salud. En general, la asociamos con hipertensión, pero también es un determinante de masa ósea, o sea, de que se excrete por vía urinaria, por la orina, el calcio. Entonces, se ha asociado una alta ingesta de sodio a baja masa ósea. Y tampoco se recomienda un consumo tan alto de café. El café es bueno, es rico, pero no más de 6 tazas al día. 6 es el tope porque más de 6 tazas se ha asociado a un posible efecto negativo en la salud de nuestros huesos. Si nosotros no estamos comiendo suficientes lácteos, no, porque no nos gusta, porque lo prohibió algún médico por alguna razón, es muy raro que seamos intolerantes, casi todo el mundo cree que es intolerante a la lactosa, pero para eso está el queso y el yogur que no tienen lactosa. Pero supongamos que no consumimos lácteos. Si no consumimos, ni siquiera alcanzamos a llegar a consumir 3 lácteos al día, ahí es cuando es importante acudir a nuestro médico para un suplemento en calcio. Necesitaríamos un suplemento en calcio y también ya hay la posibilidad de medir la vitamina D o las personas que ya son adultas mayores generalmente van a necesitar suplementación de vitamina D por lo que ya vimos, pero debe ser prescrita por el médico. Dentro del calcio, idealmente debe ser, o no, pues hay varias sales de calcio, está el carbonato y el citrato de calcio.
Es mejor en adultos mayores recurrir al citrato de calcio porque se absorbe mejor y no necesita tomarse con comidas, puede tomarse a cualquier hora porque no necesita el medio ácido del estómago. Entonces, el citrato pues ya viene en su medio ácido y es el ideal para la absorción. Debe aportarse entre 1000 a 1200 miligramos de calcio al día. Un adulto mayor necesita 1200 miligramos de calcio al día. Entonces se puede combinar algo de la dieta con un suplemento de calcio para que logremos este aporte. Y la vitamina D, dijimos que lo mínimo era 800 unidades al día para un adulto, pero ya en ciertas circunstancias como deficiencia de vitamina D porque me han hecho el examen y salió que estaba muy bajita, o en osteoporosis, o en obesidad, que vimos que se necesita más cantidad de vitamina D, o en un adulto mayor, sobre todo si es un adulto que está en confinamiento, como ahorita, o está en un ancianato, pues va a requerir más vitamina D porque es una persona que sale menos. Y otras situaciones que son otras enfermedades, como la artritis reumatoidea, el que toma corticoides, hay algunas otras enfermedades. Debo suplementar la vitamina D no con 800, sino con 1000, 2000, 6000, 5000 unidades. Entonces la dosis va a variar de acuerdo al criterio médico. El ejercicio, lo más recomendado es que se combine cardiovascular. Ahorita, en esta época de coronavirus, sabemos que el adulto mayor tiene derecho también a salir, puede salir, pero hacer ejercicio, una hora podría salir máximo, aprovecharla siempre con los cuidados, con la protección, con el tapabocas, con el lavado de manos antes de salir y después de hacer el ejercicio y llegar a la casa, siempre lavado de manos, pero usar el tapabocas cuando salgan y hacer su caminata, hacer una caminata. Si los que tienen en la casa bicicleta estática o caminadora también la pueden usar, por lo menos 30 minutos. Eso sería lo ideal y por lo menos 5 días a la semana. Pero combinarlo con ejercicios de fuerza, hacer pesitas, se pueden hacer pesitas incluso con las botellas de gaseosa desocupadas o de agua desocupadas, se llenan con piedritas, con arena, con tierra, con granos y pueden servir como pesitas. También pueden hacer abdominales, pararse y sentarse de una silla en varias repeticiones. De eso sí sería bueno acompañarse de estos videos de YouTube que hay para adultos mayores y hacer el seguimiento para no sufrir lesiones y tratar de hacerlo todos los días. No, no sirve hacer un ejercicio un día cada 15 días. Eliminemos los malos hábitos, fumar, por ejemplo, es buena ocasión porque fumar dentro de la casa pues nadie quiere aspirar ese humo, sería una muy buena ocasión para dejar de fumar y que el aburrimiento no nos lleve a tomar alcohol con frecuencia. Por eso hagamos juegos en casa, charlas, discutamos una noticia, discutamos una lectura, hagamos otro tipo de actividades para que no entremos ni en depresión ni en el aburrimiento. Resumen de la estrategia para no fracturarnos. Proteína en la comida, muy buena cantidad de proteína, calcio, que también viene de muchos alimentos como los lácteos, vitamina D, 800 a 1000 unidades o de 2000 a 5000 según las necesidades, abandono del tabaquismo y del alcohol, ejercicio y todas las medidas que hablamos de prevención de caídas. Ante todo, ya que estamos pues la mayoría de integrantes de los hogares en un solo espacio, mantengamos las buenas relaciones, evitemos fracturar estas relaciones en el hogar, al contrario, fortalezcámoslas, incluyamos a los niños, a los adultos mayores, a los adultos jóvenes, siempre en las actividades de la casa. Esto es una frase que una paciente hace 2 días que hablé con ella en teleconsulta me dijo, mire doctora, si cada uno de nosotros pone de su parte, cada uno de nosotros es responsable de su propio cuidado, independientemente de la edad. Así se necesite de alguien que nos ayude. Nosotros somos los que decidimos y nosotros somos los responsables de nuestro cuidado. Puede que haya alguien con toda la voluntad del mundo atendiéndonos, dándonos la comida, pero está en nosotros recibir esa comida. Hay que buscar siempre esa estrategia. Muchísimas gracias a todos por prestarme atención y espero pues poder tener algunos comentarios o preguntas por parte de ustedes. Doctora Adriana, muchísimas gracias por esa excelente conferencia. Nos ha Muchas dejado gracias. conceptos súper claros. Sin embargo, en la audiencia tenemos algunas preguntas.
Gracias. Nos dice Natalia Rincón, ¿la luz del sol a través de un vidrio tiene los mismos efectos para aumentar la vitamina D? No, a través de un vidrio se refracta la luz, no tiene el mismo efecto. Realmente los estudios con vitamina D de formación es con rayos directos, o sea que si uno puede abrir la ventana o hay posibilidad de un balcón, de una terracita o salir, pues sería lo ideal. Ujú. Gracias, doctora. Y Natalia también nos pregunta, cuando una persona mayor de 70 años, debido a una situación de salud crítica, tuvo que estar hospitalizada o en la unidad de cuidado intensivo y presenta desacondicionamiento físico, ¿el riesgo de fractura aumenta? ¿Cuándo se inicia la suplencia de calcio y vitamina D? ¿Cuánto tiempo se requiere para que la movilización terapéutica sea segura? Bueno, después de internarse, eso es una catástrofe porque realmente se pierde masa muscular, lo que llamamos sarcopenia, que es esa pérdida de masa muscular, y ocurre muy rápido. O sea, porque no es solo el hecho de que está acostado el paciente en la cama, sino además porque tiene otra enfermedad, tiene algo que lo llevó a estar hospitalizado y eso le hace perder también más masa muscular. Idealmente la recuperación de movilidad debería ser durante la hospitalización lo más temprano posible. Fíjense que cuando alguien se fractura la cadera, ya no tiene que durar tanto tiempo acostado, o sea, la movilización es al otro día, es muy rápido. Y la idea es que no esté sino 2 o 3 días nomás y se vaya para la casa ya con movimiento. Lo mismo cuando alguien se hospitaliza por alguna razón, así esté en cuidado intensivo, hacer pues movilidad pasiva, pero mantener el movimiento. La quietud es lo que más rápido hace perder masa muscular y ósea. Y el suplemento de calcio, pues se puede en el momento en el que ya la persona pues tolere la vía oral, si está con una sonda, si está sin vía oral, pues no, pero cuando ya empieza a tolerar vía oral, o sea, que ya le empiezan a dar el desayuno, todo, ya ahí intrahospitalariamente se puede empezar el calcio. La vitamina D también se podría empezar de una vez. La mayoría de veces se empieza ambulatoriamente, porque es un suplemento que no está cubierto en el POS. Entonces es más fácil que se empiece ambulatoriamente, pero sí debería iniciarse muy tempranamente. Ujú. Muchas gracias, doctora. Y tenemos acá otra pregunta de Betsy Rueda que dice, ¿la leche deslactosada que es una fuente de calcio y proteína? Sí, la leche, bueno, la leche es lactosada, contrario a lo que muchas personas piensan, no es una leche que no tiene lactosa. Sí tiene lactosa. Todas las leches tienen lo mismo de lactosa, la misma cantidad. Todas, las enteras, la deslactosada, la descremada. Pero la leche deslactosada, como se hizo para que la persona que tiene intolerancia a la lactosa la tolere, lo que tiene es la enzima, tiene la lactasa. O sea, la leche deslactosada tiene lactasa, tiene la enzima para desdoblar la lactosa. Entonces, cuando uno la toma, pues la digiere más rápido porque ya está desdoblada la lactosa. Entonces, esta leche deslactosada tiene incluso, bueno, la deslactosada normalmente viene semidescremada, ¿no? Entonces ya tiene menos cantidad de grasa en un 50%. Esto hace que la leche tenga mayor contenido de proteína y de calcio, tiene más contenido de calcio y de proteína que la leche entera. Y la leche descremada, que tiene menos del 20% de grasa, todavía tiene más calcio y más proteína, porque se reemplaza el volumen de los componentes de la leche. Al quitar la grasa, aumenta el contenido proteico y el contenido de calcio. Entonces, a veces son leches que uno dice, uy, ¿qué leche? Es pura agua, está aguada. Pues es pura agua porque no es que sea pura agua, sino es aguada porque no tiene el componente que le da el espesor, que es la grasa, pero es más nutritiva, tiene más potencial nutricional. Gracias, doctora. Y Miriam Esther nos pregunta, ya para cerrar por el efecto del tiempo, nos dice, después de tener una osteoporosis, ¿podemos revertirla solo con tomar alimentos ricos en calcio o las tabletas de calcio como el calciforte? Normalmente no, normalmente cuando la persona ya tiene osteoporosis, se requieren las medidas no farmacológicas, que es lo que usted acaba de mencionar,
la nutrición, el aporte del calcio, el aporte de vitamina D y el ejercicio. Eso nos ayuda en un 50% a frenar la pérdida de hueso, pero se necesita medicamento para frenar esa pérdida de hueso o para formar hueso. O sea que la persona que tiene osteoporosis generalmente requiere un medicamento, así como si uno tiene hipertensión o si tiene diabetes, generalmente se requiere un medicamento. Pero la osteoporosis normalmente no revierte ni con medicamento ni con medidas farmacológicas. Normalmente se detiene el proceso de pérdida de hueso y se previene la fractura, que es lo que uno busca. Pero si uno le hacen el examen, seguramente sigue presentando osteoporosis. Si le hacen la densitometría, ahí sigue apareciendo la osteoporosis generalmente. Pero lo que uno busca con la nutrición y con el ejercicio y con el medicamento es que se frene la pérdida y que no haya fractura. ¿Mm? Muy bien. Y una última pregunta, Edgar. Vladimir Cabrera pregunta, ¿los niños y adolescentes que están en tratamiento para leucemia deben recibir suplencia de calcio y vitamina D? ¿En qué dosis? Bueno, esta pregunta es muy interesante porque a veces nos olvidamos de los niños, o sea, nos enfocamos en que sí, que los que necesitan suplementos son solo los adultos mayores y los niños normalmente que tienen, bueno, leucemias o linfomas, algunas veces u otras patologías requieren medicamentos que ya los mencionamos, como por ejemplo los corticoides. A veces eso va dentro de los planes de, bueno, yo no soy oncóloga, pero va dentro de los planes de las quimioterapias. Y estos medicamentos van a alterar mucho la absorción de calcio, precisamente porque impactan sobre la vitamina D. Entonces, no hay una recomendación universal con respecto a esto, pero sí este grupo de niños deberían tener un aporte de vitamina D, seguramente como suplemento, que ya existen presentaciones en gotas, por ejemplo, o el aceite de hígado de bacalao, que todos lo conocimos y todavía hay, y un mayor aporte nutricional de lácteos. O sea, también es un mito que muchos lo hemos oído, y es que personas con cáncer no pueden tomar lácteos. No, sí pueden y deberían, porque es un alimento muy completo que mejora el sistema inmune y le da aporte de calcio y de proteína, sobre todo a estos niños que son más vulnerables por su enfermedad. Solo si el niño no consume nada de lácteos, podría dársele un suplemento de calcio, que también hay presentaciones pediátricas en líquido. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Ya por efectos del tiempo vamos a dar el cierre. Hay muchos comentarios de felicitaciones, de agradecimientos por el compartir todo ese conocimiento. La profesora Pinilla te agradece, buena Ay, muchas educación para todas gracias. las personas. Entonces, ya por hoy solamente nos resta darte nuevamente las gracias por haber aceptado la invitación a participar en nuestro programa y esperamos que no sea la última, sino que tengamos otras conferencias futuras. Muchas gracias, María Luisa. La doctora Pinilla, un saludo especial, que fue profesora mía, y pues le agradezco mucho a todos los que asistieron y que ojalá pues sea información que nos sirva y que pongamos en práctica. Muchas gracias. Bueno, doctora, muy amable. Entonces, a toda nuestra audiencia no nos queda más que agradecerles el haberse conectado en el día de hoy. A los padres que están conectados, de una vez les deseamos un feliz día para mañana, que celebren tranquilos, con sus familias, en paz, con mucho afecto. Y les recordamos que vamos por el Día del Padre, nos tomamos un receso para poder celebrar en familia y retomamos la programación el lunes 22 y nos vamos con la conferencia Danza, Movimiento Corporal y Salud a cargo de Pilar Gil del Departamento de Movimiento Corporal Humano. Entonces, ya para todos, les deseo una feliz tarde, doctora. Nuevamente, muchas Muchas gracias gracias, doctora. y que tengas una feliz tarde. Bueno, muchas gracias y que me sigan invitando. Claro que sí, acá te volvemos a esperar. Muchas gracias y para todos buena tarde.